Capitalismo Gore es un ensayo sobre la violencia como una transversal que nos atraviesa a todos y a todas, pero quería hablar de la violencia de una forma más complejizada, no solamente como un espectro que se expande por encima de nosotros o algo que es irrefrenable, sino como una de las transversales que conforman el mapa de lo que consideramos el momento contemporáneo aquí y en todo, y que es algo que sí que nos vincula y nos vehicula hacia, yo pienso, hacia un espacio crítico, pero también un espacio de vulnerabilidad extrema. No solamente es algo que sucede en Tijuana, ¿no? Lo que yo quería decir es que el capitalismo gore es algo que nos está sucediendo ahora mismo. Se llama Libia, por ejemplo, ¿no? Se llama libertad cuando en realidad quieren decir petróleo. Eso también es una de las caras del capitalismo gore. This is Tijuana. La nubosidad furiosa que es el Pacífico, un torso descuartizado repartido por la carretera de nuestra subjetividad, y que de alguna forma yo lo identifico con Tijuana porque tenía que poner un caso concreto y que me interesaba hablar desde ahí porque me interesa el conocimiento situado, ¿no? La indolencia intelectual de hablar de los universales creo que no es aplicable, más cuando soy un sujeto que se identifica como mujer, un sujeto colonizado. Tijuana. La palabra welcome riéndose en mi cara, la palabra welcome significando simultáneamente que toda entrada es una salida. El silencio que apuñala, el desierto que hierve, los gritos migrantes que estallan. Yo quería escribir desde ahí, ¿no? Desde un sujeto fronterizo, mujer, queer, excolonizado. Y hablo de tercer mundo y primer mundo porque me interesa mucho la mala prensa de los términos, ¿no? Vamos eliminando cosas, vamos eliminando términos o vamos descartando términos pensando que descartando los términos vamos a descartar las realidades, pero las realidades siguen ahí. Lo que pasa es que ya no hay espacio o ya no hay términos para nombrarlos y de repente todo se vuelve aséptico y todo se vuelve políticamente correcto, ¿no? Como hablar de tercer mundo y primer mundo es como, pero eso ya no son países en desarrollo, y es como, bueno, yo no sé, yo soy de un país en desarrollo que no tiene nada de desarrollo, ¿no? Entonces considero que los sujetos subalternos de alguna manera tenemos que decir muchas cosas porque el tercer mundo gore, que es en donde vivimos la mayoría de la gente del tercer mundo, es una especie de espejo que va a mostrar la manera, el devenir tercermundista del primer mundo, ¿no? O sea, lo que está pasando ahí no significa que no pueda pasar aquí, pasará de otras maneras, ¿no? La tercermundización del primer mundo está ahí y de hecho creo que conviven mucho de los sujetos periféricos y tercermundizados ya habitan en las capitales económicas. Cebras burro imitando a la nostalgia, autos flamantes, furiosos taxis, la cabeza sentencia reiteradamente, ábrete por dentro. This is Tijuana. Entonces yo pensaba en cómo hacer alianzas posibles desde sitios en los que parece que estamos a 10.000 kilómetros de México, por ejemplo, ahora mismo, pero cómo estos espacios pueden ser de reflejo para poder hacer un tipo de agenciamiento y un tipo de alianzas que no permitan que esas realidades se trasplanten aquí, ¿no? Entonces, para mí era importante ponerle discurso, primero para poder hablar donde la mitad de la mitad no significa, donde interminablemente es igual a ahora. El narcotráfico en México y yo denomino capitalismo gore al uso de la violencia extrema y de las herramientas del Estado aplicadas pues por los criminales mexicanos de alguna manera con el apoyo del Estado para hacerse con poder económico. Donde su casa no es mi casa, donde mi casa sí es su casa, donde sí efectivamente su casa es mi casa. Y mi análisis es desde el feminismo, bueno, yo me identifico como transfeminista y en este sentido con los devenires minoritarios, pero nunca deshistorizándome del feminismo, ¿no? Para mí la lucha feminista, las luchas feministas, que no es solo una, las luchas feministas están están al principio y no tenemos que olvidarlas ni obviarlas, ¿no? No deshistorizarnos, ¿no? No perder la memoria histórica porque si no las cosas se siguen. El primer y el tercer mundo, la frontera, el infierno, el otro lado del otro lado, la otra parte del otro lado, este lado del otro lado, el mundo feliz, el desengaño. La cosa es que yo hablo desde el transfeminismo porque quiero meter también el espacio del feminismo a las mujeres trans, pero las mujeres transfronterizas, la inmigración, los cuerpos disidentes de la heteronormatividad y del binarismo de género. Entonces el trans para mí es un desplazamiento y un discurso que va construyendo alianzas posibles con cuerpos que no solamente son
identificados como biológicamente femeninos, pero a mí el feminismo, o más bien el transfeminismo sin feminismo no me interesa, ¿no? El mar dividido y riéndose furiosamente entre las olas, entre las solas. En realidad, el capitalismo hace muchas cosas, obviamente, pero se volvió una construcción cultural, no solamente un sistema económico, ¿no? El espacio para vincularnos pasa por el hiperconsumo. Si no eres un consumidor, entonces no puedes vincularte con los demás. Y se ha disuelto el rollo de las clases sociales, aunque seguimos viviendo y cada vez más precarizados. La pobreza es un hecho, pero ya no se llama pobreza, ahora se llama precarización. La riqueza y la desigualdad social sigue estando ahí, pero bueno, hablar de lucha de clases, eso es desfasadísimo. Ya Marx estuvo bien, ya ahora vamos a comprarnos unas zapatillas Nike. Crunchy, spicy, and totally addictive, fabulous blend, the pictures of sodomy, bestiality, alternative sexual practices, racial and ethnic stereotypes. Crear otras palabras para hablar del momento contemporáneo sin deshistorizar y retomando este espacio crítico. Todo lo que entra o sale de la ciudad viene de dos o más partes, todo lo de aquí sale en dos o más partes. You can get wherever you can pay. Para ser un hombre legítimo, hegemónicamente, tienes que estar empoderado económicamente y tienes que ser valiente, o sea, y tienes que poder enfrentar la violencia sin que te tiemble la mano, la voz, tal. Entonces, creo que esas demandas de género que no todos los individuos que se identifican con la masculinidad tienen, porque yo creo que hay un montón de sujetos individuales que no son para nada tan obedientes con la masculinidad, pero esas demandas de género, así una idea muy general, han hecho que en el Estado mexicano, que está desestructurado económicamente y cuya centro de cohesión después de la Revolución Mexicana, el macho es la figura por antonomasia en México. Entonces, un macho precarizado económicamente, que no puede demostrar legitimidad económica y tampoco tiene legitimidad en cuanto a raza, porque somos mestizos, no somos blancos. Vivimos en un espacio precarizado donde se ha desmantelado el campo y donde ha habido una serie de cambios desde los años 70 hasta ahora que han vuelto casi insoportable e invivible y sobre todo han hecho imposible cumplir estas demandas de género masculino. Pues estos tíos han leído bastante bien las demandas capitalistas del neoliberalismo en los años 80, ¿no? Dicen, tú tienes que ser emprendedor y tienes que sacar pasta de donde sea. Ok, no hay campo, el campo no tiene subvenciones, sembramos droga. ¿Qué le vas a decir a la gente? O plata o plomo, ¿no? O sea, o tú quieres que yo te pague, o te matamos y estas tierras las vamos a sembrar de todas maneras, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante es que estos sujetos yo los denomino sujetos endriagos, y hay un enemigo de Amadís de Gaula que se parece mucho al colonizado. De hecho, es un monstruo que vive en unos espacios geográficamente, se parece mucho a la frontera, por ejemplo, en el norte de México, desértico. Este es un hombre entre mitad animal, mitad persona, salvaje. Es como un retrato del otro colonizado, del salvaje. Niñas vírgenes por ser, ciudad de negocios, precios accesibles para extranjeros. Cómo se han empoderado estos sujetos endriagos, ¿no? Estas criaturas monstruosas han tomado la potestad del Estado y han seguido las lógicas del capitalismo más feroz y le han dado la vuelta y han vuelto la muerte, la necropolítica, le han dado a la muerte un precio y han hecho un mercado de eso. Son menos hipócritas en este sentido, ¿no? No utilizan juicios morales para cuestiones económicas, y aquí con la ética deontológica de deber ser bueno y tal, poner la otra mejilla, pues estos sujetos y otra gente de la clase criminal internacional ha dicho, yo no voy a poner la otra mejilla, o sea, no vamos a hacer esto. Y en eso los considero como un espacio de insurrección y de insumisión, pero no los deifico, porque lo que hacen es seguir vicariamente. Por un lado se rebelan a un sistema, pero por otro lado siguen vicariamente las lógicas de la masculinidad. Entonces ahí es donde yo hago una crítica, y todo esto mezclado con teoría queer, mezclado con transfeminismo y bueno, con poesía también un poco. La Tijuana, Tehuana, Tehuan, Tijuan, TJ Tijuas. La Tijuana, Tehuana, Tijuan, Tijuan, TJ Tijuas. La Tijuana, Tehuana, Tijuan, Tijuan, TJ Tijuas. Puedes llamarla como quieras, porque al igual que toda palabra, Tijuana no significa nada y significa junto al mar. Esto es Queerland, aquí empieza la patria. Lo que trato de hacer es una taxonomía o una serie de categorías para analizar el fenómeno,
Y hablo de biomercado, hablo de violencia decorativa, hablo de sujetos embriagos, hablo de un montón de cosas, ¿no? Y pongo ejemplos de cómo se puede ver el capitalismo gore en el primer mundo En también. el border del border me llamo Filo. Tijuana la cariñosa, inconmensurable, llena de imposibles. Estar enamorada de un psicópata y decirlo con una sonrisa en la cara. You should live now. Esto es Tijuana. Bravo. Me interesa ser una escritora que tira la piedra y no esconde la mano, ¿no? Aunque me la corten.